Si alguien quiere profundizar sobre esta relación que tiene ella con su marido y que le llama la atención esta triangulación, se podría hacer, o esta libertad, podría leer la tercera diapositiva, que es la carta de suicidio de Virginia Woolf, que le escribe a su marido para que vea más o menos qué es lo que sentía ella por él, que es bastante desgarradora. En la diapositiva 4 y en la diapositiva 5 lo que hice fue contarles cuáles son los géneros por los que ella transita. Usted está leyendo un ensayo literario, pero no solamente escribió ensayos, también escribió novela, fue una gran narradora, también escribió cuentos, escribió teatro, eh, y también, ¿no es cierto?, mucha literatura de no ficción, o para textos, ¿no? Prólogos para otros colegas que estaban publicando también, discursos, etcétera. Y de hecho, Cuarto Propio surge de un conjunto de discursos que ella tuvo que dar a grupos de mujeres universitarias principalmente. Entre sus novelas se destaca eh, La señora Dalloway, que lo leíamos antes también con este curso que es fascinante, Noche y Día, Alfaro, Las Olas, ¿no es cierto? Que las olas principalmente y otras más fueron las que llevaron a hacer como una especie de guión para hacer la película Las Horas, que se las recomiendo y que no recuerdo en este momento ya me voy a, Nicole Kidman, ¿no es cierto?, representa a Virginia Woolf. Eh, es difícil enmarcar a Virginia Woolf, así como a Kafka es difícil de marcarlo dentro de un cierto movimiento. Ese movimiento que les decía yo, el modernismo inglés, es muy heterogéneo, es muy amplio. Entonces yo creo que es más interesante entrar en la cabeza de Virginia Woolf, viendo qué tipo de actividades ella tenía complementarias a la literatura y que nutrieron su literatura de esa forma. Y por esa razón les muestro una sexta diapositiva donde hablo del grupo de los Bloomsbury. Los Bloomsbury eran un grupo de intelectuales ingleses muy snob, que estaba compuesto por escritores, por pintores, por pensadores, por historiadores, incluso por economistas, porque también estaba Leonard Woolf y sus amigos, todos ellos especialmente universitarios, ¿no es cierto?, la mayoría de ellos, y que había sido creado por el hermano directo, ¿no? El único de sangre completo de Virginia, quien traía a la casa, ya cuando no tenía padre ni madre, a la casa de Londres, traía a sus amigos de la universidad de Cambridge y hacían reuniones, incluía a su hermana y incluía a las amigas de su hermana también. Y así fueron generando este grupo que tenía en el fondo no una agenda política ni una misión específica, sino que los unía a todos ellos una visión de la importancia del arte. Ellos ponían el arte por sobre todas las demás cosas, el arte como una manera, como un lenguaje potente para poder decir las cosas, ¿no? Y se dedican constantemente a dar su opinión y a llamar la atención de la gente a través de instalaciones artísticas o de proyectos artísticos interesantes. Ellos se oponían abiertamente a los conservadores, a los ideales victorianos del siglo XIX, son progres, son, podríamos decir, como socialistas utópicos, muy vanguardistas en aspectos artísticos, y también muy poco convencionales, no solamente en lo que dicen, sino que también en cómo viven, en cómo se visten, como que empiezan a imponer una moda nueva. No sé, las mujeres se vestían antes con traje largo, de manera incómoda, y las mujeres empiezan a vestirse eh, de manera más liviana, y los hombres también empiezan a dejar la corbata, entonces empiezan a imponer también maneras de vestirse, una moda distinta que vamos a, no sé, podríamos decir como asociar a la marca, por ejemplo, Lacoste. Ya para que tengan una idea, se ponían zapatillas y falda y cosas que no estaban, ¿no es cierto?, permitidas dentro de la tradicional forma de comportarse. Fueron muy influyentes desde el punto de vista artístico en no solamente la creación, sino que también la crítica hacia el arte, hacia la literatura. Bueno, y fueron liberales y vanguardistas también en asuntos sexuales, en asuntos, obviamente fueron pacifistas, ¿no?
Y así suma y sigue, ya ustedes ya pueden hacerse una idea de el tipo de pensamiento, ¿no es cierto?, y de comportamientos que podía proyectar un grupo como este. En la diapositiva 7 les puse algunas fotografías que me parecen interesantes. Ahí pueden ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, una que está abajo a la izquierda, donde están las mujeres semidesnudas, cosechando, conversando, tenían ese tipo de comportamientos. Y en la diapositiva 8 también se las quise poner, es una fotografía que marca un momento o una de estas prácticas para que entiendan cómo funcionaban estos Bloomsburys. Eh, Se llamó el engaño del Dreadnought, que es el nombre de un barco de guerra inglés, en un contexto en donde la guerra y en donde, donde la armada británica es clave, ¿no? Y lo que hace el grupo Bloomsbury es tratar de hacer un engaño. Se presentan, escriben una carta como unos diplomáticos de un país perdido en el Medio Oriente que quieren hacer algún tipo de convenio, podríamos decir, con esta armada, compartirles armas, ver algún tipo de negocio y van con una misión diplomática. Y resulta que no eran más que los Bloomsburys disfrazados, y lo que querían tratar de hacer era demostrar que hasta la armada más invencible y hasta las prácticas, podríamos decir, de inteligencia más sofisticadas, como era la que tenía Inglaterra en aquella época, podían ser burladas, y podrían ser burladas de una manera artística. Entonces lo que hacen ellos es disfrazarse. De hecho, la que está en la foto sentada a la izquierda es Virginia Woolf, disfrazada de hombre. Había uno de ellos que hablaba el árabe más o menos y es el que va a ser el vocero, ¿no?, de este grupo. Van a ser recibidos dentro del barco, a compartir una cena y van a hacer un engaño, ¿no? Van a actuar como si fueran tales y simplemente con el propósito de después demostrar, porque sacan fotografía, de que todo es derribable, ¿no? Y que en el fondo esta gran parafernalia de la Armada británica puede caer en el juego de un grupo de artistas que, claro, que son cultos, ¿no? Y que pueden hacerse pasar por. Así que este engaño fue cubierto en Gran Bretaña por la prensa de una manera rimbombante, pero es para que entiendan la manera que ellos tenían de llamar la atención. Y para ellos esto era una actuación, una obra artística.